Amigos, bienvenidos a este espacio donde celebramos lo que hace grande a México, nuestra tierra, nuestra lucha, nuestro orgullo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca el corazón y nos hace reflexionar, los 5 países que, en los últimos años, han tenido problemas con México. No se trata de señalar culpas ni de dividir, sino de entender por qué han surgido estas tensiones, cómo las ha enfrentado nuestro país y qué significa esto para los mexicanos que llevamos esta tierra en la sangre. México, con su historia de lucha y su diplomacia de respeto, siempre ha sabido sacar la casta y hoy veremos cómo lo hace frente a retos globales. Si se sienten orgullosos de ser mexicanos, denle like, suscríbanse y activen la campanita, porque este viaje va a mostrar por qué nuestro país no se dobla, ni siquiera ante los gigantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México es la 13ª economía del mundo, con un Producto Interno Bruto de 1,85 billones de dólares en 2023, y su voz resuena en el escenario global. ¿Quieren saber quiénes han chocado con nosotros y cómo hemos respondido? Agárrense, que esto es puro México. México no es solo un país de paisajes que quitan el aliento, de mercados llenos de vida, de música que llega al alma. Es una nación que ha sabido levantarse, desde la independencia hasta hoy, enfrentando retos con una diplomacia basada en el respeto, la no intervención y la defensa de la soberanía. Pero en un mundo donde los intereses chocan, los conflictos son parte de la realidad. En los últimos años, México ha tenido roces con varias naciones, no por buscar pleito, sino por defender sus principios y a su gente. Hoy vamos a explorar 5 países con los que hemos tenido tensiones, desde rupturas diplomáticas hasta choques verbales, y veremos cómo México, con la frente en alto, sigue siendo un faro de dignidad. Esto no es solo una historia de números o tratados, es la historia de un pueblo que no se rinde, que trabaja, que sueña, y que siempre sale adelante. Empecemos con Ecuador, un país con el que México tuvo un choque que sacudió al mundo en abril de 2024. Todo comenzó cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glass, un exvicepresidente que había pedido asilo político. Esta acción, según México y la comunidad internacional, violó la Convención de Viena, que protege las embajadas como territorio soberano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reaccionó con firmeza, rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, exigiendo respeto al derecho internacional. Para los mexicanos, este incidente fue un golpe a nuestra tradición de asilo, una bandera que México ha defendido desde que dio refugio a republicanos españoles en los años 30. La ruptura afectó el comercio, que en 2023 alcanzó los 1.200 millones de dólares según Data México, y dejó un vacío en la relación con un vecino latinoamericano. Pero México no se quedó callado. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó en 2024 que no toleraremos agresiones a nuestra soberanía. Imagínense a los diplomáticos mexicanos en Quito, trabajando bajo presión, defendiendo el honor de un país que nunca baja la guardia. Ecuador nos puso a prueba, pero México respondió con la fuerza de sus principios. Ahora, hablemos de España, un país con el que México comparte historia, sangre y cultura, pero también tensiones que han enfriado nuestra relación. Desde 2018, AMLO ha pedido a España que reconozca los agravios de la conquista, una postura que generó roces con el gobierno español, que la vio como un ataque. En 2023, las cosas se calentaron cuando México criticó el legado del franquismo y la monarquía, mientras España respondió defendiendo su democracia. No hay ruptura formal, pero las relaciones son frías, con menos cooperación cultural y comercial de lo esperado. En 2023, el comercio bilateral fue de 12,000 millones de dólares, según el Banco de México, pero podría ser mayor si no fuera por estas fricciones. Para los mexicanos mayores de 40, que crecieron con telenovelas y música española, esta tensión duele, porque España es como un primo lejano con el que a veces peleamos, pero al que queremos. México ha mantenido su postura, no por revancha, sino por dignidad, recordando que nuestra historia mestiza nos hace fuertes.
Mientras tanto, en las calles de México, los restaurantes españoles y las ferias culturales siguen mostrando que el pueblo no olvida el lazo, aunque los gobiernos choquen. Sigamos con Perú, un país hermano con el que México tuvo un conflicto inesperado en 2022 a 2023. Todo empezó cuando México apoyó al expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso peruano tras un intento de autogolpe. AMLO llamó ilegítimo al nuevo gobierno de Dina Boluarte, lo que llevó a Perú a expulsar al embajador mexicano en febrero de 2023 y a reducir las relaciones al mínimo. Este roce dolí, México no se mete en los asuntos de otros, dice nuestra diplomacia, pero también defendemos la democracia, afirmó AMLO en un discurso. El comercio con Perú, que alcanzó los $2.000 millones en 2023, se ha estancado, y la cooperación en la Alianza del Pacífico está en pausa. Para los mexicanos, este conflicto recuerda nuestra tradición de apoyar causas justas, pero también nos duele, porque Perú, con su Machu Picchu y su ceviche, es parte de nuestra alma latinoamericana. México ha buscado mediar, pero Perú mantiene su postura. En los mercados de Lima y México, los comerciantes siguen intercambiando productos, mostrando que los pueblos quieren paz, aunque los líderes discrepen. Ahora, Argentina, un país con el que México ha tenido un choque de palabras que resonó en toda América Latina. En 2023 a 2024, el presidente argentino Javier Milei llamó ignorante a AMLO, criticando su modelo económico, mientras México defendió su política de soberanía y justicia social. Estas declaraciones, amplificadas en redes sociales, crearon una tensión que no llegó a ruptura, pero sí enfrió la relación. En 2023, el comercio bilateral fue de $1.800 millones, según Data México, pero la falta de acuerdos bilaterales ha limitado el crecimiento. Para los mexicanos mayores de 40, que recuerdan los mundiales de fútbol y la voz de Mercedes Sosa, esta pelea es como un pleito familiar, duele, pero no rompe el cariño. México ha respondido con mesura, invitando al diálogo, mientras Milei mantiene su tono confrontacional. En las calles de Buenos Aires, los tacos y el mariachi siguen siendo un puente, pero los gobiernos están en esquinas opuestas. México, con su diplomacia, muestra que no cae en provocaciones, sino que busca construir. Por último, el caso más grande y complejo. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, con quien México tiene una relación de amor y tensión. En 2024 a 2025, las amenazas de Donald Trump, presidente electo, han puesto a prueba esta relación. Trump prometió aranceles del 25% a productos mexicanos, deportaciones masivas de migrantes e incluso bombardear cárteles, acusando a México de no controlar el flujo de fentanilo. Estas palabras, según Crisis Group, podrían desatar un desastre económico, ya que el TIMAC genera $1.2 billones en comercio anual. Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza: no seremos un patio trasero, dijo en noviembre de 2024, proponiendo deportar migrantes a sus países de origen, no a México. Para los mexicanos, especialmente los mayores de 40 que han vivido la migración o tienen familia en Estados Unidos, estas amenazas tocan el alma. Imagínense a una madre en Tijuana, esperando noticias de su hijo en Los Ángeles, o a un comerciante en Monterrey, temiendo por sus exportaciones. México ha reforzado su papel como barrera migratoria, pero no a cualquier costo. En 2023, 2.5 millones de migrantes cruzaron la frontera, según INEGI, y México deportó a 700.000, mostrando su esfuerzo. Este conflicto no es solo de gobiernos, es de pueblos que comparten lazos, pero que enfrentan un futuro incierto. Amigos, estos 5 países nos han puesto a prueba, pero México no se dobla. Desde la ruptura con Ecuador hasta las amenazas de Trump, nuestro país ha demostrado que defiende su soberanía, su gente, sus principios. En el 2023, México creció un 3.2%, según el Banco Mundial, y aunque el 2024 fue más lento, con un 1.5% según INEGI, el 2025 nos trae retos que enfrentaremos con la misma garra.
Somos un país de luchadores, de mercados que no se apagan, de música que no calla. ¿Cuál de estos conflictos te sorprendió más? ¿Cómo crees que México debe responder? Déjenlo en los comentarios, dan un like, compartan este video, y no olviden suscribirse para seguir celebrando lo que nos hace mexicanos. Nos vemos en el próximo video, y que viva México.